Va a consistir en hablar de reactores de membrana. Nos vamos a centrar en el entendimiento del desarrollo y de la aplicación de estos reactores de membrana, todo lo que conlleva llegar a esta aplicación final para la producción de hidrógeno azul. Más adelante vamos a explicar qué es hidrógeno azul. Aquí podemos ver una representación esquemática, un diseño de una pared de un reactor de membrana. Es una membrana heterogénea, está compuesta de diferentes capas, una capa porosa de partículas grandes y una capa delgada que es técnicamente la membrana. Bueno, me gusta presentarlo porque cuando lo construí me preguntaron cómo lo hiciste y pues yo les dije, pues usé PowerPoint, algo muy simple, creo yo, ¿no? Y me dije, ¿usaste PowerPoint para hacer cada una de esas esferitas, verdad? Le dije, no, hay trucos para poder mejorar. Entonces se empezó a reír la persona que me lo pidió, ¿no? Pero dijo, tanto tiempo invertiste, pero bueno, está bien, va a valer la pena el diagrama. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada vamos a hablar un poco del contexto, de por qué utilizar reactores de membrana para la producción de hidrógeno. Pues actualmente, como sabemos, la concentración de dióxido de carbono, que es esta línea negra que podemos ver ahí, está íntimamente ligada con el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Entonces, es evidente que la emisión de gases de efecto invernadero está realmente afectando y provocando un cambio en nuestra Tierra. Entonces, es ahí una de las motivaciones. ¿Qué hacer para poder reducir esa emisión de CO2 y tratar de disminuir la quema de combustibles fósiles y pues, por ende, disminuir la emisión de CO2? Pues actualmente este informe del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que estos son datos del 2019, muestran que la mayoría de los gases de efecto invernadero están compuestos de dióxido de carbono, alrededor de un 65.9%, de los cuales proviene del transporte, 22%, generación de energía, 21.8%, y bueno, vamos a acotar y vamos a hablar más sobre la generación de energía. Hay diferentes modos o diferentes maneras de generar la energía eléctrica. Por ejemplo, está el procesamiento de gas natural que se realiza a bajas temperaturas, la quema de carbón que se realiza a temperaturas intermedias o procesos de ciclos combinados que se realizan entre 400 y 1500 grados centígrados. También está la oxicombustión que se realiza a 900 grados Celsius y pues en procesos industriales podemos ver que la producción de cemento es uno de los principales contribuyentes a la emisión de CO2 y pues trabajan a temperaturas entre 500 y 1000 grados Celsius. Entonces la idea de esto es que vayamos acotando y podamos centrarnos en alguno de estos puntos de acción. ¿Qué líneas de investigación vamos a discutir en este momento? Como le decía la doctora Ariadna, pues yo me enfoco principalmente en transporte iónico, en reactores de membrana, también estudios experimentales, modelos computacionales de reactores de membrana, así como los estudios cinéticos de diferentes reacciones. ¿Por qué me enfoco en esas reacciones? Eso va a ser ese es uno de los objetivos de este seminario. ¿Por qué enfocarse en esas áreas, en esas líneas de investigación? ¿Qué es una membrana? Antes de comenzar a platicar sobre los reactores de membrana. Bueno, pues básicamente es una interfase delgada, una barrera física y permite el transporte selectivo de ciertas especies, es decir, solo pasa o permea cierto tipo de moléculas cuando entran en contacto en su superficie. Y también modera su permeación. Ahí tenemos dos factores, dos elementos importantes, que es la barrera física y la permeación. Esta es una representación esquemática del módulo de la membrana. Básicamente hay 4 líneas de flujo de gas. Está el gas de alimentación, que es el que contiene una mezcla de gases, incluido el gas que nos interesa separar o permear. Está el gas retenido, que es el gas que pues en principio ya no tendría el gas que queremos, es lo que sobra, lo que no permea. Por el otro lado tenemos el gas permeado, es decir, el gas de nuestro interés, y tenemos un gas de arrastre o también podemos usar una bomba de vacío que nos permite pues remover el gas permeado y así pues poder facilitar los procesos de transporte. La membrana se compone básicamente de, bueno, los parámetros principales o las características principales son el área, es la S que vemos ahí, tenemos el espesor, la L, también tenemos presiones, las presiones totales y presiones parciales altas, que son en el lado de alimentación, y las bajas, PL, que está en el lado de permeado. También tenemos lo que es nuestro flujo
permeación que está definido como la cantidad de moléculas que pasan a través de nuestra membrana por segundo por área. Y bueno, también es la permeación o permeancia, que es el flujo de permeación por gradiente de presión parcial a través de la membrana. Estos parámetros son importantes porque tenemos que encontrar y definir los flujos de permeación y también, por supuesto, la selectividad de la membrana. Para la selectividad, pues tenemos un factor que se llama factor de separación. Entonces, si nosotros tenemos la especie XY, XJ en el lado del retenido y tenemos las especies YI y YJ en el lado permeado, entonces lo que nosotros queremos o lo que nosotros pretendemos es que la especie Y permee a través de la membrana y se encuentre en mayor concentración en el gas permeado, es decir, que YI tienda a aumentar y YJ tienda a disminuir, y al contrario acá, XY tiende a disminuir y XJ tiende a aumentar. Entonces, si ese es el caso, idealmente una membrana tendría que tener un factor de separación muy alto, 100, 200, 400, es un valor adimensional. Y hay membranas incluso que podrían en teoría tener una permeación infinita, que serían las membranas densas. Muy bien, antes de comenzar a ahondar un poco más en esto, vamos a hablar un poco de los aspectos generales para que vean también en dónde estamos centrados en este estudio. Las membranas se clasifican en función de su composición, homogéneas, heterogéneas, pueden estar compuestas de diferentes capas con diferentes porosidades, o pueden estar compuestas de una sola capa con un solo tipo de porosidad, o pueden estar heterogéneas, pueden estar compuestas de diferentes tipos de materiales. También por composición química tenemos inorgánicas, orgánicas, híbridas, y entre las inorgánicas tenemos cerámicas y metálicas. Nosotros en este estudio nos vamos a enfocar en las cerámicas y en las heterogéneas. Vamos a tratar de trabajar, a entender membranas construidas o reactores de membranas fabricados con diferentes tipos de materiales. Entonces vamos acotando más en cuanto a la clasificación de la membrana en función de su aplicación, es decir, en función de la separación de moléculas con determinado tamaño. Tenemos que pueden ser para nanofiltración, que son moléculas que están especies químicas que están entre 0.1 y 2 nanómetros, ultrafiltración, que es entre 2 y 100, y microfiltración, que puede ser entre 0.1 y 1 micra. La nanofiltración es muy interesante porque tenemos separaciones de iones, átomos y moléculas, y nosotros nos vamos a enfocar en nanofiltración, en iones y en separación de moléculas. Y por último, con base a lo anterior, pues tenemos que las membranas se pueden clasificar con base a sus propiedades microestructurales, es decir, porosas y densas. Las porosas pues actúan, trabajan, funcionan en relación a los diferentes tipos de separación, nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración, y las densas pues simplemente son utilizadas para la nanofiltración. Muy bien. ¿Cómo realizan el proceso de separación? Para el caso de las membranas porosas hay 4 principales procesos, que es el Knudsen, el superficial, condensación por capilaridad y tamizado molecular. El tamizado molecular, pues hay que modificar el tamaño del poro para que solamente pase o se transporte cierta molécula con un cierto radio cinético. Pero es muy complejo, es muy complicado porque, por ejemplo, el CO2 y el dióxido de carbono y el nitrógeno tienen un radio cinético muy parecido. Entonces es realmente pues difícil lograr una uniformidad en la membrana. Entonces, en el poro de la membrana. Entonces puede ser que tenga muy buena permeación, pero la selectividad va a ser muy mala. A lo mejor las dos moléculas van a estar entrando en la misma proporción. El que me gustaría ahondar aquí es el de las membranas densas. Este mecanismo se llama solución-difusión. Es muy interesante, consiste en la disociación de alguna de las moléculas de interés sobre la superficie de la membrana, del lado de alimentación. Esa disociación se realiza en iones, y los iones se transportan a través de la membrana, ya sea a través de vacancias o a través de algunos sitios intersticiales. Eso lo hace gracias también a un gradiente de concentración. En el otro lado de la membrana, es decir, en el lado de permeación, los iones se vuelven a unir para poder formar la molécula nuevamente y pues liberarla a el flujo de permeación. Entonces, esta es la membrana este es el mecanismo con el que vamos a estar trabajando. ¿Qué
¿qué aplicaciones tienen las membranas inorgánicas? Como les había dicho hace un momento, nos vamos a enfocar en las cerámicas, o bueno, inorgánicas. ¿Por qué las inorgánicas? Bueno, la separación de gases a altas, se puede dar separación de gases a altas temperaturas y presiones. Las poliméricas, por ejemplo, que son parte de las orgánicas, no pueden funcionar arriba de 400 grados más o menos porque se descomponen o empiezan a generarse defectos sobre el mismo cuerpo de la membrana. Pueden ser usadas para celdas de combustible, reactores de membrana, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y diferentes procesos químicos. Muy bien, les voy a presentar la membrana que vamos a estudiar el día de hoy. Esta es una membrana de dos fases, de un cerámico y de carbonatos fundidos. Su acrónimo o su nombre corto sería CCDP. Y desde los últimos 10 años se han estado utilizando para la separación de dióxido de carbono y oxígeno en diferentes procesos industriales. Bueno, para poder aplicarla a diferentes procesos industriales. Se compone de la fase cerámica, que es la parte azul, y en este caso la de carbonatos fundidos. La fase cerámica permite la difusión de iones oxígeno y la fase de carbonatos fundidos permite la difusión de iones carbonato. Una membrana puede ser en forma de disco, pero también en forma tubulares. Más adelante vamos a ver estas formas, o pueden ser monolitos, o también pueden ser multicanales. En este caso, bueno, es una representación burda de la membrana, es un disco en donde el soporte de la fase cerámica es la azul. Eso le da no solo estabilidad mecánica a la membrana, sino también le permite la difusión de iones de oxígeno. Y los poros de ese disco son llenados o infiltrados con carbonatos fundidos. Entonces, al final lo que obtenemos ahí es una membrana densa. ¿Cuál es el proceso de separación? Bueno, antes de eso, tenemos que abordar los siguientes problemas en estos tipos de membranas. Es la conducción iónica, o incluso puede ser la electrónica o la mixta, la compatibilidad entre ambos materiales, la estabilidad química y térmica, control de los factores geométricos de microestructura, es decir, distribución de poros que van a ser al final infiltrados, o también la distribución de los tamaños de las partículas de los granos que componen a la membrana, de los granos cerámicos. Tenemos también interacciones superficiales muy importantes para los procesos de disociación y de transporte. Muy bien, ahora sí, los procesos de separación. En este caso, si nosotros contamos con un flujo de alimentación de dióxido de carbono y supongamos que hay otra molécula ahí como nitrógeno, o a lo mejor incluso hasta hidrógeno, podríamos considerarlo, el CO2 va a reaccionar, tal como se muestra en esta reacción de defectos, va a reaccionar con los iones oxígeno de la fase cerámica para formar un ion carbonato y también una vacancia. El ion carbonato se va a difundir a través de la fase de carbonatos fundidos, así como también las vacancias de oxígeno, de iones de oxígeno, y eso va a ser gracias a un gradiente de concentración parcial de CO2 entre el gas de alimentación y el gas permeado. También hay otras membranas que están compuestas de conductores mixtos, electrónicos y iónicos. Esas membranas pueden ser utilizadas para permear o separar oxígeno, como en este caso, en esta segunda reacción de defectos, podemos ver que cuando el oxígeno reacciona con las vacancias de la fase cerámica, puede formar iones de oxígeno, ¿okay?, que se mueven a través de la fase cerámica, y también va a formar dos huecos electrónicos. Si nosotros tuviéramos una mezcla con oxígeno, pues también podría ocurrir los dos fenómenos simultáneamente. El CO2, por otro lado, también reaccionaría con los iones oxígeno, y entonces eso permitiría formar los iones carbonato y nuevamente difundirse. Ahora bien, si tenemos la mezcla de dos, podemos observar que la formación de iones oxígeno va a favorecer la formación de iones carbonato. Entonces, eso lo que va a ayudar es a aumentar el flujo de permeación de CO2, tal como lo vemos aquí, cuando hicimos un estudio, un análisis en el que no alimentamos con oxígeno, tenemos este flujo de permeación. Sin embargo, cuando lo agregamos este flujo de oxígeno en el gas permeado, podemos ver que la permeación de CO2 aumenta, pues si se observan, es muy, muy, muy notable. Entonces eso es un fenómeno muy importante. Hay otro tipo de membranas que están constituidas por conductores electrónicos. En este caso, forzosamente tendríamos que tener o abastecer nuestro lado de permeación, nuestro lado de alimentación con dióxido de carbono y oxígeno. De esa manera, cuando se reaccionan con dos electrones de
de nuestra fase conductora de electrones, puede formar el ion carbonato. En el lado de permeación, no lo comenté antes, pero en todas las demás reacciones ocurre la reacción inversa, es reversible en ese momento, y entonces podemos liberar o permear el CO2 y el oxígeno. Entonces, todos estos fenómenos, o estos tres mecanismos nos llevaron a pensar que si nosotros utilizamos una membrana con un conductor mixto y modificamos la superficie con un conductor electrónico, podríamos aumentar nuestros valores de permeación de CO2. Y eso fue lo que pasó. En esta membrana, que está constituida por una fase conductora mixta y una fase conductora de iones oxígeno y la fase carbonato, entonces vemos que cuando agregamos nuestra fase conductora metálica, esta fue de partículas metálicas de oro, entonces cuando agregamos esa fase, podemos observar en esta gráfica que una vez modificada, que son estas dos, una vez modificada, la permeación de CO2 aumenta considerablemente cuando la presión parcial de oxígeno es diferente de cero. En caso de ser cero, pues sí disminuye, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, estos fenómenos de transporte y estos resultados de permeación son los que nos permiten definir para qué o cuál es la potencial aplicación de la membrana. Entonces, es algo que vamos a ver dentro de unas cuantas diapositivas. Existen diferentes geometrías de membranas y eso es muy importante porque la geometría nos va a indicar qué tan efectiva puede ser la permeación. Están en forma de disco, forma tubular abiertas en ambos lados o también formas tubulares cerradas de algún lado. También hay, como les decía, multicanales, monolitos o también fibras huecas. Un factor importante aquí es de área sobre volumen. Entre más grande sea es mucho mejor porque tienes mayor área de acción y menor volumen, lo que significa un menor espesor, lo que siempre facilita los procesos de transporte. Y no solo eso, también económicamente es más barato, ¿no? Entonces, durante todo este estudio trabajamos con tubos, pero eso es a escala laboratorio, incluso discos son esenciales para todos estos análisis. Pero ya en aplicaciones tendríamos que empezar a ver multicanales o monolitos. ¿Cómo fabricamos la membrana en forma de disco? Una membrana en forma de disco, primero se procesan los polvos, que es en este caso un cerámico conductor iónico o un cerámico conductor mixto. Y entonces, una vez que tenemos los polvos ya bien identificados, prensamos uniaxialmente y sinterizamos a temperaturas entre 1000 y 1200 grados Celsius. Esos discos van a tener una porosidad. Nosotros necesitamos hacer un disco denso, entonces para eso usamos la infiltración directa, que es en este caso. Entonces se acerca el disco a una fase de carbonatos fundidos, una fase eutéctica de carbonatos fundidos a 600 grados Celsius y por capilaridad los carbonatos infiltran los poros. Entonces de esa manera ya se obtiene lo que es una membrana densa. Ahora, ¿cómo fabricamos una membrana en forma de tubo? Hay dos mecanismos principales que se hacen a escala laboratorio, que es con compresión isostática en frío y el otro es método de centrifugación. Estos dos métodos, el primero consiste en colocar los polvos, que son estos amarillos, dentro de un molde. Este molde es de acero, el molde es de plástico y entonces adentro podemos colocar como la forma que nosotros queremos darle a nuestro producto final. En este caso, nosotros queremos darle la forma de un tubo cerrado de un lado, ¿no? Entonces, para eso es que diseñamos aquí esta barra de acero con esta tapa de acero. Tenemos que hacer una compresión de alrededor de 1379 bars, es una presión considerablemente alta, pero es muy efectivo porque le da mucha resistencia mecánica al tubo. Por otro lado, tenemos también por centrifugación, y en este caso, pues simplemente colocamos una suspensión dentro de un molde y lo hacemos girar alrededor de 6000 revoluciones por minuto. Y entonces se obtiene un tubo muy, muy largo comparado con el otro, pero es muy frágil. Entonces hay que sinterizarlo a temperaturas muy altas. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos micrografías de electrónicas del bulto de los dos tubos. Y podemos ver cómo
Con el tamaño de partícula y también el tamaño de poro son muy grandes porque la sinterización es muy grande para poder obtener una estabilidad mecánica muy buena. En cambio, en el otro no es así. Tuvimos que aplicar una sinterización a una temperatura de sinterización menor y eso produce tamaños de partícula más pequeños, así como también poros. Aquí, por ejemplo, tenemos algo más cuantitativo. El tamaño de partícula aquí fue entre 200 y 400 nanómetros y el de poro fue de 100 nanómetros, pero acá es 0.5 y una micra el tamaño de poro. Y entonces recuerden que los poros van a ser infiltrados con carbonatos fundidos para poder tener una membrana densa. Entonces, es muy importante el método de preparación y sobre todo, es decir, ninguno de los dos es malo, son buenos, pero depende de la aplicación que uno quiera, ¿ok? Es muy importante eso. ¿Cómo caracterizamos estos tubos? Bueno, podemos hacer unas pruebas de permeación a temperatura ambiente, es permeación de helio. Y entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación de flujo viscoso y Knudsen. Con eso podemos estimar lo que es el tamaño de poro y también este factor geométrico que es de porosidad y tortuosidad. Creo que no lo comenté, pero hay 3 parámetros importantes: la tortuosidad, que es como el camino medio libre de los poros, ¿no?, interconectados; la porosidad, que es el espacio vacío, ¿no?, dentro de la unidad del dispositivo; y bueno, este factor de tortuosidad sobre porosidad. Hicimos aquí tenemos curvas de los valores de permeación de helio que obtuvimos para las membranas que se fabricaron con el método de centrifugación y con el método de permeación. Y vean que lo primero que vemos es que los órdenes de magnitud de las permeaciones son diferentes. Este es mucho menor que 2 órdenes de magnitud menor. Entonces eso significa que pues hay menor interconexión, se puede decir, entre los poros. Y incluso hicimos los cálculos de porosidad y vemos cómo efectivamente la porosidad disminuye en ambos casos, pero la porosidad es mucho mayor para el caso de los tubos que se fabrican con CC. Esto es muy importante, este factor, porque nos va a determinar o nos va a ayudar a calcular lo que es la conductividad efectiva de los carbonatos fundidos dentro de la membrana. Si es muy pequeño, esa conductividad realmente va a ser muy mala. Entonces, todos estos valores son esenciales. Ahora, ¿cómo hacemos la infiltración en los tubos? Bueno, tenemos nosotros un contenedor y dentro del contenedor colocamos los carbonatos, los fundimos a 600 grados y luego los introducimos para que los carbonatos por capilaridad entren hacia los poros del soporte. En este caso hay que tener mucho cuidado porque si esto está fracturado, entonces todo el carbonato va a entrar y pues realmente esto ya no va a funcionar. Aquí, por ejemplo, podemos ver una micrografía de electrónica en donde pues ya no vemos los poros que veíamos anteriormente. Ya las secciones más oscuras corresponden a los carbonatos fundidos y las brillantes más a la fase cerámica. También vemos que por rayos X no hay ningún cambio, o sea, no hay ninguna reacción entre ambas fases. Y otra de las cosas importantes es que la membrana es hermética. Volvimos a hacer la prueba de permeación de helio y el valor está en el orden 10 a la menos 11, que es como 3 o 4 órdenes de magnitud más pequeño, lo que significa que realmente ya no está pasando ningún gas a través de esta membrana. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión? Si nosotros todos pensaríamos que pues, los carbonatos van a salir volando, y es cierto, puede ser en teoría. De acuerdo a la ecuación de Young-Laplace, tenemos un límite de tamaño de poro, ¿sí? Que depende de la presión parcial entre el lado de permeación y el lado de alimentación de la membrana. Aquí, por ejemplo, tenemos un segmento de membrana, tenemos la fase cerámica y la fase de carbonatos fundidos. La presión capilar aquí pues va a ser proporcional o va a ser igual a la diferencia de presión parcial entre un lado y el otro lado de la membrana. Entonces, si nosotros aplicáramos una presión total de 15 atmósferas en un lado y en el otro lado de 1 atmósfera, ¿okay?, o de 16 de un lado y de 1 en el otro lado, entonces tendríamos un gradiente de presión parcial de 15 atmósferas. Y eso significa que tendríamos que tener un tamaño de poro máximo de 600 nanómetros, pero estamos muy sobrados con el método de CIP, donde el tamaño de poro estaba entre 100 y 200 nanómetros. Entonces, ven la importancia de saber cuál es la membrana, cuáles son las características de la membrana que requerimos para procesos a altas temperaturas, a altas presiones. Entonces, ¿cómo realizamos el proceso de separación de gases?
En este caso, pues tenemos un horno a alta temperatura, tenemos nuestro módulo, que es el que, el que sostiene a la membrana. Tenemos un sello, ¿okay? Que funciona por compresión, y pues la mezcla de gases, que son el gas de alimentación, que entra hacia el módulo en la parte exterior de la membrana. Tenemos nuestro gas de arrastre, que es el que nos va a permitir remover todo nuestro gas permeado, el cual va a salir a través de esta línea, va a ser analizado con un medidor de flujo de burbuja y, bueno, con un cromatógrafo de gases. Con toda esta información podemos calcular concentración y también calcular lo que es los flujos de permeación. A presión atmosférica hicimos pruebas hasta 900 grados Celsius, 950 grados Celsius, y observamos una permeación realmente muy alta. Y en este caso, como hicimos una mezcla en el gas de alimentación de CO2 y nitrógeno, pudimos observar una ligera permeación de nitrógeno. Pero a estas temperaturas, esta permeación se da por defectos en el sello. El sello no fue muy resistente a esas temperaturas. Pero a menores temperaturas, como a 900, 800 grados Celsius, los factores de selectividad están en el orden de, aquí podemos ver, de más o menos 2000 o 800. Entonces realmente son efectivas, pero también hay otro reto tecnológico para los ingenieros, que es el sello. El sello realmente es una locura, sinceramente. Entonces, este sello es estable hasta 900 grados, la permeación de CO2 mejora, es mejorada en este tipo de membranas debido a su espesor, y la selectividad también tiene un valor muy, muy alto. Ahora bien, ¿qué pasa si aplicamos una presión de alimentación grande? Es decir, estamos hablando de 15 bars, o a lo mejor entre 14 y 15 bars como máximo. Bueno, lo primero, como les decía, es superar el reto del sello, pero una vez superado pudimos lograr la prueba, y créanme que no fue en un año, pero sí fue no pasó de 2 años. Entonces, la presión, cuando nosotros aumentamos la presión total en el lado de alimentación, también estamos aumentando lo que es la presión parcial del CO2. Y entonces recuerden que el gradiente de presiones parciales a través de la membrana es como nuestra fuerza motriz. Entonces, por eso que podemos observar que la permeación aumenta, ¿okay? Gradualmente, con la presión, pero también con la temperatura. Porque como lo vimos al inicio, estas membranas funcionan, son un proceso térmicamente activado, ¿no? Por la conducción de iones. Esta es la ecuación de permeación de flujo, entonces, que está constituida principalmente por el logaritmo natural de la presión parcial de CO2 y también, es decir, la fuerza motriz, y también la conductividad total de la membrana, que está definida como una combinación de la conductividad de los carbonatos fundidos y de los iones oxígeno. Ahora bien, ¿cómo cotejar, ¿no? Que el modelo, la teoría realmente está funcionando con nuestro modelo? Entonces nosotros fueron con nuestros experimentos, dijimos, ok, vamos a hacer un cálculo del logaritmo natural de la presión parcial de CO2, aquí está, y vamos a graficar con respecto al flujo de permeación de CO2. Entonces podemos observar que nuestros datos experimentales pueden ser ajustados a una línea recta que efectivamente que corresponde con el modelo teórico. En función o con esta información, con estas gráficas, nosotros podemos calcular una pendiente que podemos asociar con nuestra conductividad. ¿Okay? Esa conductividad la podemos representar en términos de las ecuaciones de Arrhenius a diferentes temperaturas, y podemos calcular la energía de activación, que es en este caso 30 kilojoules por mol. Y esta información es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que esta membrana, el mecanismo de separación de CO2 de esta membrana está limitado por la conductividad de los carbonatos fundidos, porque este valor de energía de activación es muy parecido al de la conductividad de iones carbonato, de la fase de carbonatos fundidos. Entonces, ir de los valores experimentales, ¿okay?
sin calcular conductividad y llegar a un valor que nos dice que esta membrana está principalmente limitada por los carbonatos fundidos, es realmente muy importante, porque eso nos dice qué tenemos que mejorar en la membrana para poder optimizar sus valores de permeación. ¿Okay? Entonces, no solo hay ese tipo de mecanismos, hay otros mecanismos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la conductividad de la fase de carbonatos fundidos es mucho mayor que la de iones oxígeno? En ese caso, cuando aplicamos el modelo de logaritmos naturales, la regresión lineal no se aproxima al origen, lo que implica que no está siguiendo realmente el modelo que estamos observando ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Entonces, en ese caso, lo que se propone es que como la conductividad de iones carbonato es mucho mayor que la de iones oxígeno, y además que la conductividad de iones oxígeno depende de la presión parcial de CO2, podemos llegar a otro modelo, que es un modelo de potencias. Entonces, cuando aplicamos el modelo de potencias, vemos que efectivamente coincide perfectamente, ¿no? O sea, es realmente muy emocionante ver que un modelo coincida con un experimento, pero es más emocionante que el experimento coincida con el modelo, porque a veces siempre es muy difícil ir del experimento al modelo. En este caso, N, que depende de la temperatura, es una incógnita para nosotros. Entonces, entonces es algo que todavía está allí en el filo, ¿no? Tenemos que seguir estudiando y averiguando qué está pasando, ¿no? con este parámetro. Bueno, en este caso calculamos nuevamente la conductividad utilizando los valores de permeación y observamos que la energía de activación de separación de CO2 es de 60 kilojoules por mol, que es muy parecido ahora a el valor de la conducción de iones oxígeno en la fase cerámica. Entonces, ahora lo que nos está diciendo estos resultados es que esta membrana está limitada por mi fase cerámica. Entonces, todos estos datos son increíbles. Vamos a pasar ya, una vez que tenemos todo este estudio, vamos a pasar a la aplicación del reactor de membrana, porque realmente eso es lo que queremos ver, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar ese gas que estamos separando o permeando? Bueno, antes que nada, un reactor de membrana pues es una unidad en la cual ocurren simultáneamente una reacción química y también la permeación de uno de sus productos. Una de las ventajas es que el equilibrio de la reacción cambia de dirección debido a que la permeación preferencial, ¿okay? o selectiva de uno de los productos logra una mayor conversión. Por ejemplo, en este caso tenemos este es un reactor tubular, tenemos un gas de síntesis que está compuesto principalmente por monóxido más vapor. Entonces la reacción de desplazamiento de vapor de agua ocurre adentro y simultáneamente separa el dióxido de carbono. Entonces obtenemos un flujo puro de hidrógeno. Bueno, eso es lo que idealmente esperamos. Y por el otro lado, un flujo de CO2. Entonces, como estamos removiendo uno de los productos, se favorece la reacción. Entonces, existen diferentes tipos de reactores de membrana, pero el que nos vamos a enfocar es el de lecho empacado, es decir, que es un reactor en el cual vamos a empacar un catalizador. Ahora bien, una de las aplicaciones, por ejemplo, en los procesos de ciclos combinados de gasificación integrada, generalmente o tradicionalmente tienen dos reactores, uno a alta temperatura y uno a baja temperatura. El de alta temperatura favorece la cinética, el de baja temperatura favorece la termodinámica. Y entonces con eso lo que hacen es convertir el CO a CO2 e hidrógeno. Posteriormente a esa conversión utilizan una unidad de aminas para poder absorber el CO2 y después liberar el hidrógeno. Entonces esta unidad es cara y pues dos unidades como que no es muy conveniente, también encarece los procesos. Pero ¿qué tal si ahora nosotros proponemos un solo reactor? Un reactor en donde podamos llevar a cabo la reacción y al mismo tiempo la separación. Entonces podríamos prescindir de la unidad de aminas, de absorción de CO2 exactamente, y el hidrógeno podríamos alimentarlo directamente a nuestras turbinas para generar electricidad. Entonces aquí tenemos la ventaja de un solo reactor. La cinética mejora porque es a altas temperaturas. Yo sé que la termodinámica de la reacción de desplazamiento de vapor de agua, de gas de vapor de agua es exotérmica, pero
pero la remoción de uno de los productos facilita el proceso. Y lo otro es, lo que les decía, se mejora la termodinámica mediante la separación de CO2. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso? Pues es muy parecido a lo que les había enseñado anteriormente, pero la diferencia es que vamos a empacar el catalizador en esta parte del módulo. Y bueno, vamos a incluir una bomba de agua que es calentada, el agua, con unas tiras de calentamiento que se mezclan al final con el monóxido o alguna otra mezcla de gases. Tenemos que tener también una trampa de agua, una trampa fría, para que no pues llegue hasta nuestro detector, perdón, sí, a nuestro cromatógrafo de gases. Entonces, algunos de los resultados, pero antes quisiera ver si estamos en tiempo. ¿Sí? 12 minutos, ok. Rápidamente, gracias. Estos resultados muestran muestran dos cosas muy, muy interesantes. Una es que la conversión, sí, bueno, se realizó a diferentes presiones, hasta 7 atmósferas, aproximadamente 7 bars, y a diferentes temperaturas, 800 y 850 grados Celsius. Entonces aquí aumenta la conversión de monóxido en función de la presión total de gas de alimentación, en ambos casos. Y lo importante o lo interesante aquí es que supera la conversión en el equilibrio. Y eso se debe, como lo habíamos dicho, pues al principio del Le Chatelier, ¿no? Estamos removiendo ahí uno de los productos. Y incluso aquí vemos el porcentaje de CO2 que se está removiendo. Sin embargo, hay un problema. Y ese problema es que el balance de carbón disminuía conforme nosotros aumentábamos la presión. Entonces encontramos que se estaba dando una reacción parásita, estaba formando coque exactamente. Entonces, esta reacción la llevamos a cabo sin catalizador y a bajas velocidades espaciales. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si aumentamos la velocidad espacial para poder disminuir la cinética de la formación de coque, pero vamos a afectar también la formación de hidrógeno? Entonces vamos a dar un catalizador, lo cual va a ayudarnos. Entonces, hicimos varias pruebas con y sin catalizador. Vemos que con catalizador mejora la cinética y por otro lado el balance de carbón también mejora a 10 bars. Y bueno, finalmente encontramos que la reacción de desplazamiento de vapor de agua se favorece a altas temperaturas, a alta presión, también a baja velocidad espacial y alto flujo de permeación. Y la de coque, que es la indeseada, se favorece a baja temperatura, alta presión y baja velocidad espacial. Decidimos colocar el catalizador y aumentar la velocidad espacial para poder tener una minimización del coque y una optimización de la reacción de desplazamiento de vapor agua. Y aquí están los resultados. Hicimos análisis a diferentes velocidades espaciales. Observamos primero, lo más interesante aquí es que la conversión siempre está arriba de nuestro equilibrio y el balance de carbón está siempre en 100%. Eso se debe a que tenemos una mayor permeación de flujo de permeación, aunque la recuperación disminuye conforme la velocidad espacial aumenta. Y eso básicamente se debe a que la velocidad de formación de CO2, no la conversión, ¿verdad?, aumenta más que la velocidad de remoción. Entonces ahí hay otros factores que tenemos que manejar en los reactores de membrana. La cinética de la reacción, pero también la velocidad con la que estamos separando. Entonces, esto es muy, muy interesante. Por último, pues hemos trabajado también con modelos computacionales sobre esta reacción y también sobre la reacción de reformado de metano húmedo y entonces reformado húmedo de metano. Y entonces, básicamente lo que hacemos aquí es utilizar dos ecuaciones diferenciales que modelan el lado de permeación y también el lado de alimentación. Y los parámetros críticos son la ecuación de permeación, la JI, y también la cinética de la reacción. En este caso utilizamos un catalizador, utilizamos un modelo que ya está propuesto en la literatura, solo había que encontrar los factores A, B, C y D. Y bueno, encontramos nuestra ecuación en función de los resultados experimentales.
Y bueno, también la ecuación de permeación de flujo ya la tenemos, la discutimos previamente. En este caso, bueno, utilizamos la membrana cuya eficiencia está en función del logaritmo natural. Y entonces ya con las ecuaciones de transporte completas y conociendo que JI es 0 para todos menos para CO2, podemos obtener los parámetros de conversión de CO, la pureza del hidrógeno en el reactor, así como también la separación y la captura. Bueno, estos son unos parámetros que utilizamos para el modelo computacional. Hicimos una validación del modelo y una vez hecha la validación pudimos hacer una simulación a condiciones que pues generalmente se trabaja en la industria. Por ejemplo, estos resultados nos indican cuáles son los valores de la reacción de desplazamiento de vapor de agua en un reactor de membrana a diferentes presiones, desde 1 hasta 60 bars. Entonces, generalmente en la industria se trabaja entre 30 y 60. Entonces, en el laboratorio es complicadísimo poder llegar ahí. Créanme que fue muy difícil llegar a 7 bars en el laboratorio, incluso 14. Entonces, para poder comprobarlo experimentalmente sería imposible. Es por eso la gran ventaja de las simulaciones. Bueno, hicimos una simulación también en función de las diferentes velocidades espaciales, pero creo que aquí lo más interesante fue que se modeló en términos de phi, que es el área de la membrana sobre el volumen del catalizador. Entonces eso ayuda a diseñar y poder construir un reactor más eficiente. Para mí pues es un placer y un honor también presentar mis avances, también mis líneas de investigación y pues mis propuestas para esta institución. Pues como comentaba la doctora Ariadna, mi presentación o este seminario